Papo Napolitano. Tuvo un hit durante el año 2003, que lo acompañó durante mucho tiempo, donde él cantaba y decía, vamos juntos y a la par. Y de hecho que él decía, le pedí tanto a Dios, y él obviamente le escribió a su amor, aunque él no fue precisamente quien creó esa canción, pero sí quien la hizo popular y famosa. Pero él decía, le he pedido tanto a Dios, que juntos caminemos y desasnemos el camino al andar. Caminar junto a una persona para poder seguir juntos en el caminar. Y por eso en esta noche yo quiero hablarles acerca de lo que es juntos y a la par. Pero ¿qué significa para nosotros estar juntos y a la par? Y es por eso que yo les pedí que busquen su Biblia y quiero que busquen en Génesis capítulo 18. Allí hay una experiencia muy fuerte que nosotros tenemos que recordar y es ni más ni menos que la experiencia de Abraham con aquellos 3 que lo vinieron a visitar. Estoy precisamente en Génesis capítulo 18, verso 16. A mí me gustaría que abras tu Biblia y la puedas ver conmigo, porque dice la Biblia que los varones se levantaron, refiriéndose a estos 3, se levantaron de allí y se iban para Sodoma. Mirando hacia Sodoma se dieron cuenta que Abraham iba con ellos, acompañándolos. Esa palabra saltó de mi Biblia y me abrió los ojos. Leí 100 veces ese versículo más, pero me di cuenta de que Abraham no solamente disfrutó de la compañía de aquellos 3 misteriosos hombres, sino que los empezó a acompañar en el camino. Horas antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, Abraham recibe la visita de estos 3 ilustres que vienen a confirmarle a Abraham el nacimiento de Isaac, quien seguiría el linaje bendito de aquella nación grande que Dios fundó y que era el deseo más profundo de Dios y de Abraham. No es un hecho menor que los 3 varones que visitaban a Abraham, hay una discusión teológica porque dice que estaban junto a él, como queriendo decir que hay un cuarto, pero no, porque dice que Abraham va a Sara y le dice, agarrá 3 flor de harina, 3 medidas de harina y hacé 3 panes. Indiscutiblemente eran 3. Fueron a decirle a Abraham no un anunciamiento nominal. Le fueron a decir a Abraham que para el próximo año, de acuerdo a la costumbre de las mujeres, Sara iba a tener un hijo. Y ese hijo era Isaac. Y en Isaac iba a ser confirmada la descendencia del linaje bendito, lo cual no era un anuncio menor. Dice la Biblia que estos 3, cuando le vienen a anunciar a Abraham del nacimiento de Isaac, después uno de ellos se revela como Jehová, como Dios. Me llama mucho la atención porque fueron 3. Y uno de ellos era Dios. Y uno de ellos se revela como Jehová. Y Jehová le dice a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? O sea que en el transcurso de esa tarde, Abraham, que ya conocía a Dios, terminó dándose cuenta que la visita ilustre que llegó a su casa no era más ni menos que Dios. Y los 3 varones me hablan de la Trinidad completa. O sea que Abraham recibe la visita personificada de Dios. Podríamos especular que los otros 2 eran ángeles. Podríamos decir que eran los ángeles que acompañaban. Uno era Jehová, refiriéndose al Dios creador. ¿Por qué no pensar que los 3 era Dios en plena Plaza Mayor, demostrándose que el anuncio no era normal? ¿Por qué? Porque va a decir a Abraham que de ese hijo, Isaac, nacería el Salvador del mundo. Se le apareció Jehová en el encimá de Monré, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró. Y aquí que 3 varones estaban junto a él. Y cuando lo vio, Abraham salió corriendo a su tienda a recibirlo y dijo, Señor, si les agrada, vengan a mi casa y descansen en mi casa. Con el paso de la charla,
las cosas se fueron descubriendo. Y cuando Sara recibe ese mensaje tan imposible de creer, se reía. Y entonces dice que Jehová lo reta a Abraham. Y también, ¿por qué no a Sara? Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Está claro que es Dios el que lo desafía a Abraham diciendo, aun cuando terminaron tus fuerzas, aun cuando no tenés más fuerza para seguir adelante, aun cuando tu grado de esterilidad está en su máxima expresión, no hay nada difícil para mí. No hay nada que pueda limitarme. Abraham entiende que Dios está hablando con él de una manera clara, contundente. Según la cronología bíblica, permítame decirle que Abraham tendría 75 años cuando decidió obedecer el llamado de Dios. Allá por Génesis 12 usted dice, pero Jehová le había dicho, no se sabe cuántos años tenía cuando Dios le habló, lo único que se sabe es cuántos años tenía cuando decidió obedecer. Puede ser que Dios lo haya llamado muchos años antes, y puede ser que Dios te haya llamado muchos años antes. Lo que cuenta para Dios es cuando decidís accionar en tu obediencia. Y entonces la Biblia nos dice que tenía 75 años cuando decidió obedecer el llamado de Dios y salir en pos de esa tierra que tanto había soñado. Tendría 86 años cuando en un acto fallido de Abraham decide acercarse a Agar para tener descendencia. Pero tendría 99 años cuando Dios le dijo a Abraham que ya era tiempo de madurar. Es como cuando tu papá te agarraba y te decía, tenés que ir a trabajar, es hora de madurar. Hay un momento en la vida donde es como que las circunstancias que nos rodean o como que las cosas que nos rodean nos dicen basta. Es tiempo que pongas las barbas en remojo. Cuando empezamos este año, el mensaje que le transmití de parte de Dios, ahora te toca a vos. Y fue un año de poner las barbas en remojo, fue un año de abrir la Biblia en casa, fue un año de madurar, de crecer. Pasaron 24 años, cuando la Biblia dice que Dios se le presentó a Abraham, y era Abraham de 99 años, cuando Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. 24 años le tocó a Abraham madurar. 24 años, porque dice que después de esto, después de estas cosas, Dios se le presentó a Abraham para hablarle de Isaac a las claras. O sea que pasaron 24 años para que Abraham entienda que lo único que podía hacer en su vida, que lo único que lo iba a librar de todos sus tormentos, le tocó 24 años entender y vivir la realidad que más allá de todo lo que nos pase, no hay nada mejor que ir juntos y a la par de Dios. 24 años de altos y bajos, 24 años de que tocó y se fue, 24 años para que Abraham, en el límite más fuerte, pueda entender que no hay nada como ir juntos y a la par de Dios. Los hombres que hicieron historia caminaron con Dios. Los hombres que marcaron un antes y un después en la historia fue caminar junto a Dios. Y es por eso que el consejo que siempre te podemos dejar es que no te sueltes nunca de la mano de Dios. Solo en Él está tu confianza. Solo en Dios existe tu confianza y tu seguridad. El resto es tragedia y dolor. Vacío total. Si cometiste el error de soltarte de Dios, empezaste a experimentar ese vacío total, esa angustia por lo que va a pasar, es el momento donde te das cuenta. Lo importante, lo trascendental es que no soltarte de Dios. Y este año fue un año para agarrarnos de Dios.
Este fue un año donde tuviste que estar agarrado con Dios. Y a todo el que me podía cruzar le decía eso, no te sueltes de Dios. Permítanme hablarle de la previa. Porque lo que va a pasar en Génesis 18:16 tiene un sentido. Y el sentido es que Dios le va a mostrar a Abraham, ya en un estado de madurez, y alguien que está caminando con él, lo que iba a pasar precisamente con Sodoma y con Gomorra. Estas dos ciudades, permítanme hablarles, eran pozos negros de maldad. Sodoma, primero es mencionada Sodoma y después Gomorra como una pequeña ciudad cercana a ella. Eran pozos negros de maldad. Estaban ubicadas muy cerquitas de Hebrón y de Jerusalén, que era hogar de Abraham, como también de Melquisedec. Habían pasado 400 años del diluvio. O sea que esta instancia de Abraham, habrían pasado 400 años, y por la cronología del tiempo que vivían los hombres, es muy probable que para estos tiempos todavía hombres con vida recordaban lo que había sucedido en algún momento de la historia donde un cataclismo de destrucción masiva puso a la raza humana en una perspectiva correcta por su maldad y por su enorme inmoralidad. La lección parece que no quedó grabada en nadie y Dios le vuelve a decir a Sodoma y Gomorra que iba a caer fuego y azufre del cielo para su destrucción. La ira de Dios estaba dispuesto a caer sobre los malvados que de alguna manera no entendieron que ya su condenación estaba siendo anticipada. Jesús habló acerca de su segunda venida y comparó en Lucas 17 que antes de su regreso íbamos a vivir como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia nos cuenta que estos períodos fueron de una maldad indescriptible, de codicia, de brutalidad, de conflictos raciales, religiosos, de inmoralidades sexuales sin precedente. Jamás la historia humana pudo llegar a vivir semejante inmoralidad humana, donde el valor de la vida no valía nada. No se requiere de mucha imaginación para darnos cuenta que los tiempos que estamos viviendo eran los mismos tiempos que Abraham tenía que enfrentar con Sara. Me llama la atención, porque las mismas personas que están exigiendo por una salud mejor, las mismas personas que entran en pánico porque un verdadero azote está atravesando la humanidad, son las mismas personas que están votando, exigiendo y haciendo todo tipo de presión política para que se legalice la muerte. Son las mismas personas que piden a Dios vida y por otro lado celebran la muerte. Y parecería que no estamos entendiendo que frente a tanta inconsistencia de pensamiento, porque son unos más o unos menos, pero el mundo está celebrando que frente a tantas situaciones complejas que no pudimos resolver, ni siquiera con la educación, no hablemos de volvernos a Dios. Si yo pondría mi concepto bíblico, seguramente podríamos hablar de que todos nuestros males y nuestros problemas serían volvernos a los principios de Dios. Pero claro, eso sería religioso, eso sería antiguo. Pero vamos a suponer que dejemos por un costado, cosa que no quisiera, pero dejar por un costado el concepto de Dios para que no suene a religioso. Porque hoy parecería que sonar a religioso es trazar una línea donde está la verdad o la mentira. Pero vamos a suponer que ignoramos los principios de Dios y apelamos aunque sea a la educación. No necesitaríamos legalizar un crimen y un asesinato en masa como el aborto para poder dictaminar la vida o la muerte. Con un poco de educación alcanzaría, pero el hombre, como irracional, busca y opta por la maldad, busca por el camino más corto. No, si nosotros leeríamos la antesala de los días del diluvio o la antesala de Sodoma y Gomorra, nos daríamos cuenta que estaríamos en la misma situación. Pasaron 400 años y Dios tuvo que volver a decir, ya no puedo tolerar ni puedo aceptar semejante degradación humana.
Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace si los cimientos del mundo se están sacudiendo? ¿Cómo se hace para seguir adelante? ¿Cómo hizo Abraham para enfrentar ese momento? Tanta inequidad social, tanta injusticia sobre la tierra, tanta corrupción. Ya ni siquiera añoramos que las personas sean íntegras, sino que nos conformamos que por lo menos hagan algo. Ya no votamos a los mejores, votamos a los menos corruptos. La degradación humana ha llegado a tal nivel donde nos empezamos a conformar con realidades que solo se corregirían, por ejemplo, con educación. Pero ¿para qué vamos a invertir en ella? ¿Para qué vamos a trabajar en ella? Si es mejor firmar una ley donde sencillamente terminemos supuestamente con un problema que lo único que hará es agravarlo. Porque eso será un juicio para la nación. Y ese es el juicio que ha caído sobre el mundo. El mundo ha votado por la muerte y la muerte nos ha llegado. Me impacta la imagen donde David ve al ángel de la muerte arrasando su nación. Y dice que David ve cómo el ángel de la muerte con la espada en la mano está por arrasar Jerusalén y se clava de rodillas clamando a Dios y diciendo: Señor, soy yo el que pequé, no estas ovejas. Y ahí logró detener el juicio de Dios. Una enorme pestilencia estaba arrasando la nación y matando miles y miles de personas. Pero ¿qué nos pasó si ni la iglesia está reaccionando? ¿Qué nos pasa si ni nosotros estamos reaccionando frente a lo que vemos? Y tomando con la naturalidad que parece ir aplicándonos a las cosas que nos pasan, nos conformamos con cualquier cosa. Y yo estoy acá para decirle que no nos conformamos con cualquier cosa, que este es un tiempo de agarrarnos de Dios, que este es un tiempo donde la iglesia tendrá que agarrarse de Dios porque los días serán cortos, los días serán difíciles, pero Dios jamás abandonará su iglesia, jamás abandonará su pueblo, juntos y a la par. Este es el tiempo donde la iglesia tendrá que quitarse toda su religión de encima, toda su incoherencia, todos sus pensamientos equivocados para volverse a Dios. Cuando empezábamos en marzo, abrigué la esperanza de esta reacción y la sigo abrigando. Creo que este es el mejor tiempo para volvernos a Dios. El fin estaba por caer sobre estas ciudades. El juicio de Dios iba a caer y no es menor, búsquenlo en su Biblia, que Jesús dijo que antes de la venida del Hijo del Hombre, esto sería igual. Sería igual a la previa de los días del diluvio y de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hace el justo? Veamos lo que hizo Abraham. En el capítulo 18, en el versículo 16, dice que los varones se levantaron de allí, aquí empiezo a predicar, y miraron hacia Sodoma. Miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Quiere decir que esta instancia la iglesia solo la podrá vivir, como dije anteriormente, junto a Dios. ¿Cuál fue la experiencia de Abraham? Y yo te voy a dejar 3 experiencias bien claras que podés vivir en este tiempo. En primer lugar, no hay secretos. No habrá secretos. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice: y Jehová dijo, Dios, Abraham, caminando hacia Sodoma, Dios dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Quiere decir que Dios le iba a mostrar con esa actitud a Abraham las cosas que iban a pasar y de alguna manera prepararlo para enfrentar. Yo sé que cualquiera de los que me está mirando daría cualquier cosa de su vida con tal de que Dios le diga qué va a pasar mañana. Sí, yo sé que estás esperanzado.
qué lindo sería tener el diario del lunes. Qué lindo sería, por ejemplo, saber cómo será nuestra vida dentro de 4, 5, 10 años. En los peores momentos de mi vida, angustiado, arruinado por la deuda, quebrado en 1000 pedazos, yo le decía a Dios, Señor, mostrame mi vida dentro de 10 años. Si me mostrás mi cara, me voy a dar cuenta si pude superar esto o me hundí en esto. Tenía la esperanza de ver cómo sería el día de mañana. Para una relación que dure en el tiempo, no hay otro fundamento que no sea la transparencia. Si hay un secreto que garantiza que una relación pueda perdurar en el tiempo, no hay nada más importante como tener absoluta transparencia y no tener ningún tipo de secretos. Y eso la Biblia nos habla cuando Adán y Eva fueron formados como pareja. Dice la Biblia que ambos andaban desnudos y no se avergonzaban. Eso te habla de un estado de transparencia, de pureza, donde los secretos no existían. O sea que cuando hablamos de una comunión que perdura en el tiempo, no deben haber secretos, no pueden haber secretos. Si vos querés que tu relación continúe el tiempo, indiscutiblemente, no deben haber secretos. Tiene que haber un grado de transparencia absoluta. Ahora permítame bajárselo a Dios, porque hablamos mucho de la comunión con Dios. Hablamos mucho de que entramos en el lugar santísimo y conocemos a Dios. Dios de hecho dijo que en su presencia iba a estar la revelación que nosotros íbamos a necesitar para nuestras vidas. Pero si hablamos de tanta comunión con Dios, ¿no podría explicarse entonces tanto desvío, tanta improvisación, tanta incertidumbre de cara al futuro? Si yo me puedo sentar con 10 pastores y pregunto, ¿qué piensan ustedes que va a pasar mañana? Nadie lo tiene tan claro. Es como que el futuro es desconocido y entonces andamos a tientas, averiguando, quizás tendremos suerte, va a ver lo que va a pasar. Pero Dios le está diciendo a Abraham, encubriré yo lo que va a pasar si Abraham es parte de todo esto. Quiere decir que Dios, cuando logra que una persona camine con él, lo primero que va a hacer es describirle todos sus secretos. O sea, no tendría más la incertidumbre de no saber qué va a pasar. No tendría por qué saber ni vivir la misma sintonía que padece el mundo. En esta semana en la oficina se me pareció una persona totalmente decepcionada, desencajada, diciéndome, ¡qué desilusión! ¡Qué desilusión! Yo estaba esperanzado en que la vacuna vendría. Y yo en mis adentros, porque es una persona mayor, me dije a mí mismo, con Dios mejor no probemos, ¿no? Nos esperanzamos con cualquier anuncio de un gobierno, pero nunca hemos probado con Dios. Para ir a Dios, porque la Biblia dice que en Dios están los secretos guardados. Y de hecho que Dios le dice al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quiere decir que para Dios el futuro, inclusive nuestro futuro personal, no lo desconoce. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él sabe con exactitud qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, qué va a pasar dentro de 5 años. Tu vida está craneada por Dios y sabe tu final. Quiere decir que si yo tengo una relación personal profunda, si yo camino junto y a la par, Dios me revelaría absolutamente todo lo que me pasaría, todo lo que vendría. Y es por eso que cuando todos se desesperaban en el barco y se querían quitar la vida, y todos, porque había pasado un eurociclón que había atravesado y Pablo estaba con todos los de la naviera y estaban todos angustiados y algunos se querían matar, dice que Abraham dijo, no se maten, no hagan nada, porque el ángel del Señor estuvo conmigo anoche y me dijo que todo estará bien. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo sería saber qué va a pasar mañana con nuestras vidas! ¡Qué lindo sería
conocer nuestro futuro, que Dios nos muestre nuestro futuro, porque no habría secretos. Cada mañana, cuando buscas a Dios, buscas al que conoce y sabe lo que va a pasar en Argentina en los próximos 6 meses, en el próximo año. Sabríamos qué pasará con esta pandemia definitivamente, porque hasta hoy el mundo está desconcertado. Hasta hoy nadie sabe. Aún los que supuestamente pensábamos que lo sabían están tan desencajados, peores que nosotros. No habría secretos. Dice la Biblia que con muchas parábolas les hablaba a las personas de acuerdo a lo que podían oír, mas a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿por qué a la gente les hablas por parábolas y a nosotros no? Y Jesús dijo sencillamente y categóricamente: porque a ellos no les es dado saber los misterios del reino, pero a ustedes sí. O sea que a nosotros sí nos es dado saber los misterios de Dios. Nosotros no tenemos por qué vivir la misma incertidumbre del mundo. Nosotros no tendríamos por qué vivir el mismo caos del mundo. Nosotros tendríamos que tener la revelación de un Dios que dice: yo no encubriré nada al que camina conmigo. Y eso fue consolador. Eso fue restaurador. En el peor momento de mi vida, Dios me dijo: no morirás con esta deuda. Él conocía mi futuro. Él sabía lo que estaba pasando, y cuando estaba desesperado, qué lindo fue escuchar una palabra que dice: no morirás, vivirás y contarás las grandes obras que ha hecho Dios contigo. Qué lindo sería conocer el pensamiento de Dios a tu futuro más inmediato. Dios no le dijo a Abraham: Abraham, no vas a vivir lo de Sodoma, es inevitable. Porque de hecho que Abraham empieza a hablar con Dios y empieza a decir: bueno, yo te pregunto, ya que estamos hablando, imagínese, yo te pregunto, Señor, si hubiera 50 justos, ¿perdonarías a Sodoma? Y Dios le dijo: si hay 50, sí. Y si faltan 5, o sea 45, le bajó un 10%. Y 45, también. No se enoje, mi Señor, pero yo ahora he aprendido a hablar con vos. ¿Por qué? Porque caminamos juntos y a la par. Y las mismas charlas que tengo con Dios hoy no son las mismas de hace 20 años. Ya hablo con Dios en otra frecuencia. Ya puedo preguntarle con otra exactitud. Y entonces Abraham le dice a Dios: ya que he aprendido a hablar con mi Señor, si hubieran solo 30, ¿perdonarías a Sodoma? ¿Por qué Abraham está diciendo? Porque está su sobrino del otro lado. Y entonces dice: pero si hay 30, y Dios le dijo: si hay 30 los perdono. Y si hay 20, también. Y si hay 10. Abraham llegó al extremo de negociar la vida o la muerte por 10 justos. Y Dios dijo: no hay ni 10. La carroña, la maldicia, la codicia, la inmoralidad es tan grande que no hay 10. Y me ha impactado esta semana porque dice que la Biblia en Ezequiel que los profetas profetizaban cualquier cosa, que los sacerdotes perdonaban la inmoralidad dentro del templo, que los reyes eran lobos rapaces que caían sobre el pueblo para sacarle todo. Cualquier coincidencia. Fíjese esa enorme corporación política, reunirse únicamente para sacarle a los que más tienen. El concepto lineal es sacar como lobos rapaces sobre los que tienen, los que han hecho quizás su dinero con mucho esfuerzo y dedicación. En esta cultura de que hay que sacarle a los que tienen para darle a los que no tienen, pero nunca hemos repensado por qué los que no tienen no tienen. ¿Habrán tenido oportunidad los que no tienen, o sencillamente los que no tienen es producto también de su inoperancia? Si querés anular a una persona, dale todo, dicen por ahí. Si querés que una persona se transforme en un inútil, dale todo. Dejá y anulá toda su iniciativa, dormí sus dones, sus talentos por producir, cuando Dios al hombre lo puso sobre la tierra para que produzca. Ezequiel dice que los reyes son lobos rapaces que caen sobre la gente. Pero el pueblo, o sea, ya que le pegamos tanto a los líderes, vayamos abajo. Y Ezequiel dice,
Mas el pueblo usa de violencia, el pueblo es corrupto también. Entonces busqué entre todos ellos un hombre, uno, que haga vallado, que se ponga en favor de la tierra, y no lo hallé. Qué dolor el de Dios, el no encontrar un hombre. Qué dolor el de Dios, el no encontrar 10 en Sodoma. ¿Vos te creés que Dios quiere matar a la gente? ¿Vos te creés que Dios le fascina matar su creación? No. Pero su inmoralidad, su decadencia ha llegado a tal punto que lo único que le queda a la raza humana es el fin. Y en ese fin estamos nosotros, y en ese fin estaba Abraham caminando junto y a la par, sabiendo lo que iba a pasar. Dios dijo, entre Abraham y yo no habrá secretos. Entre Dios y la iglesia no puede haber secreto, no debe haber secreto. Por eso el apóstol San Pablo escribe a los Corintios que cosas que ojo no vio ni oído yo son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mas nosotros no tenemos el espíritu del mundo para estar con miedo, sino que tenemos el espíritu de Dios, el espíritu de adopción para saber lo que nos ha concebido. No puede haber secreto entre Dios y la iglesia. Y si no puede haber secreto entre Dios y la iglesia, ¿usted cree que Dios no nos diría qué está pasando acá? ¿Usted cree que Dios no nos diría lo que va a acontecer? Cuando en marzo te dijo que venía un año muy duro, te lo dije y te venía anticipando. Por 2 años fui el profeta de las desgracias. Por 2 años venía preparándote porque Dios nos había mostrado, me había revelado las cosas que venían sobre nuestra nación. Se asustaron, me señalaron cuando dije, estamos por enfrentar la crisis más grande que nuestro país haya enfrentado en 70 años. Pero quédese tranquilo, Dios estará con nosotros. Te fui preparando. Y cuando te tuve que dejar solo en tu casa, te dije, ahora te toca a vos. Y ahora te digo que dentro de muy poquito estaremos juntos en esta casa bendiciendo a Dios. En esta casa estaremos juntos elevando canción a Dios. Porque vienen años de dureza, pero será vital estar juntos y en armonía. Pero será mucho más vital estar juntos a Dios, juntos y a la par. No habrá secretos. Por eso Jesús, cuando los despide, le dice a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien al Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? Que el Espíritu Santo nos enseñaría, ¿qué cosa? Todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo podría acá ahora enseñar qué sería de nuestra vida, qué va a pasar con la pandemia. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que yo ya les dije. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tengan miedo. Es Dios diciéndonos, no tengas miedo. Yo estoy acá. Y aunque muchos andan hablando de sueños locos y de cosas que reciben, no necesito a nadie que me las diga porque la Biblia ya me las enseñó. No tengas miedo. Dios no tiene secreto con la iglesia. Dios no tiene secreto con nosotros. Él dijo que al justo le irá bien. Y más allá que caiga fuego y azufre sobre Sodoma, los justos de Dios estarán guardados. Guardados. Jesús termina diciendo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Y por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Por eso fue tan importante agarrarte de Dios. Porque en estos momentos de tanta incertidumbre y de tanto vacío, Dios con una palabra puede sanarte.
con una palabra. Con una palabra puede levantar tu ánimo, con una palabra. Porque no hay secretos entre vos y Dios. Y Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que va a pasar? De ninguna manera. No hay secreto entre nosotros dos. Y por eso Amós nos dice cómo hacerlo. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Póngase de acuerdo con Dios y Él te revelará aún lo que va a pasar con tu vida. Pero lo segundo que va a pasar, ahí en Génesis capítulo 18, es que Abraham iba a ser testigo de una bendición palpable. No del verso, no de la sanata, no de lo que se dice por decir, sino de las realidades concretas. Porque saben, yo a veces escucho mucho que se habla muy fácil de la bendición de Dios. En el verso 18 del capítulo 18, Dios dice, no hay secreto entre Abraham y yo, porque camina conmigo. Voy a encubrirle a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. ¿Qué está diciendo Abraham? Abraham se va a convertir en una fuente de bendición evidente, palpable. Todo lo que toque a Abraham y todos los que toquen a Abraham serán benditos. ¡Wow! La bendición que todos deseamos. La bendición palpable. Hay gente que le llama bendición de Dios a cosas que no son bendición de Dios. Cuando la bendición es palpable, cuando la bendición de Dios te alcanza, todo lo que te toca es bendito. Y usted me puede decir, bueno, pero a mí me han tocado toda desgracia. La historia no terminó. La historia todavía no terminó. ¿Qué lo glorifica más a Dios? ¿Qué lo glorifica más a Dios? Que Dios te levante de tu postración o que nunca te hayas caído. Si hay algo que glorificará mucho más a Dios, es cuando Dios te levanta del pozo, cuando Dios te levanta de la postración, cuando Dios cambia tu instancia en una instancia mejor. Dios le dice a Abraham, porque sos viejo, porque ya no tenés fuerza, porque tenés casi 100 años, porque Sara es estéril, porque ya le cesó la costumbre de las mujeres y es la propia Sara la que dice, ya no tendré deleite, o sea, ni deleite tendré. El hecho que no sé cómo, y se lo dejo librado a su imaginación, Isaac apareciera, fue mucho más glorioso. Fue mucho más glorioso que Dios te levante en esta instancia, que Dios pueda cambiar tu lamento en baile. La bendición de Abraham iba a ser una bendición palpable, real. Todo lo que tocaba a Abraham iba a ser bendito. Es lo que dijo Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces todas estas bendiciones te alcanzarán. No es que andás corriendo atrás de la bendición, sino que la bendición te corre a vos. Cuando te transformás en un imán de bendición, es cuando las bendiciones te alcanzan y no es al revés. Cuando yo veo tantos cristianos corriendo atrás de la bendición, cuando yo veo tantas personas buscando la bendición, no es que esté mal, no digo eso, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que acontecerá, va a suceder, que cuando oyeres atentamente, pongas por obra todos sus mandamientos, las bendiciones te alcanzarán y entonces vendrán sobre ti y bendito serás tú en tu entrar, en tu salir, en el campo, en la ciudad, hasta tu canasta de amarsar, sí, hasta el budín que nunca te salió. La bendición será palpable. Cuando la bendición de Dios es la que te enriquece, no te añade tristeza. Y a mí me gustaría que en esta noche puedas decir, Señor, yo quiero esa bendición. Dice la Biblia que Dios cambió la maldición en bendición de Balaam. Él fue con un propósito, con un destino. Balac lo había contratado para maldecir al pueblo. Pero dice que inexorablemente el profeta dijo, yo no lo puedo maldecir porque es bendito por Dios. Y contra Israel no hay agorero, no hay magia, no hay brujería, no hay pandemia, no hay nada.
Si Él dio bendición, la bendición no será jamás revocada. Y cuando Dios bendice tu vida, mi vida, no hay nada contra eso, no hay maldición contra eso, nada ni nadie te detendrá. El problema es que hay que ver a qué llamamos bendición. ¿Y cuál es el rótulo que nosotros usamos para decir que es bendición de Dios? He recibido bendición de bendecir, dijo Balaam. Y si él bendijo, no se puede hacer nada. Y qué lindo. Qué lindo. Cuando comenzamos esta obra hace 17 años atrás, nos dijeron que no durábamos 6 meses. Y muchos, a lo largo del camino, los vi desfilar, inclusive por estas bancas. Y algunos pensaban y decían que por qué no hacíamos esto o lo otro, o por qué no hacíamos cual otra cosa, la iglesia se iba a derrumbar. Me acuerdo como hoy una persona, estábamos inaugurando esta casa, lo que nos costó hacerla, el esfuerzo, pero que en 2 años logramos lo que hay iglesias que por ahí necesitan toda una vida. No he tenido una sola persona que me diga de las afueras, decir, che, qué raro eso, no. Todos decían, ¿qué pasó? Y no me voy a olvidar nunca de una persona que yéndose a la iglesia, y eso puede suceder, porque podemos ser diferentes, porque podemos pensar de otra manera. Pero ¿por qué maldecir? ¿Por qué decir mal? Entonces me decía que como yo no me prestaba a ciertas cosas, la maldición me iba a caer. Pobre ignorante, qué mal que terminó. Porque cuando es algo de Dios, nada puede contra eso. Y cuando yo hoy veo ese Zoom precioso, lleno de mercadería, cuando yo veo que la iglesia se ha transformado en una fuente de bendición inagotable, donde me puedo dar hasta el lujo o el gusto que se dio Moisés en decir no traigan más porque ya es suficiente. Cuando podemos decir estas manos han suplido y hay tanto para bendecir y hay tanto para dar. Cuando veo las generaciones, para no materializarlo tan absurdamente, porque hay muchos ignorantes que buscan eso, pero cuando yo veo las generaciones que vienen, cómo 2 generaciones completas fueron instruidas, cómo siguen creciendo, cómo el concepto de excelencia, de superarnos constantemente en la vida ya está ahí metida en estos muchachos que están atrás de las cámaras. Cuando yo veo esta nueva generación que viene asomando y pidiendo pista, cuando vemos con los pastores cómo hay 2 generaciones completas en formación detrás nuestro, cuando veo que ya nos falta poco para delegar el mando porque vienen generaciones que serán completas, tendrán mucho más para dar, y nosotros gustosos de ver la obra de Dios cómo avanza, digo, ¡qué iglesia bendecida! ¡Qué iglesia llena de Dios! La bendición será palpable. Y para terminar en esta noche, perdón que me he tomado unos minutos más, lo tercero que sucede ahí es que Dios conoce de antemano la reacción de Abraham. Verso 19. Léete en tu casa el 16, 17, 18 y 19. Yo no encubriré a Abraham lo que ha de ser, si Abraham va a ser un imán de bendición, va a ser una bendición tan evidente que todo el mundo lo va a querer tocar y van a ser benditas en él todas las familias de la tierra. O sea, todas las familias que entren ahí van a ser benditas. Pero dice en el 19, porque yo sé. Oiga, hermano, a mí yo no sé cómo decírtelo. A mí esas cosas me impactan en la Biblia. Dios diciendo de un hombre, yo sé lo que va a hacer Abraham dentro de poco. Yo conozco de antemano la reacción de Abraham. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haya venir Jehová sobre Abraham lo que habló con él. Yo sé de antemano la reacción de Abraham. Cuando Dios conoce tu reacción, cuando Dios sabe tu reacción, te volvés para Dios, para los cielos y para el infierno un hombre predecible. Si hay algo que le teme el diablo es a un hombre predecible. Si hay algo que le da bronca al diablo es cuando a un hombre lo toca, lo presiona, lo invade, lo llena de problemas y ese hombre responde siempre de la misma manera. Yo soy el resultado
de un hombre enfermo, dolorido, quebrado, que después de lanzar productos de su descompostura, en aquellas noches largas de esos últimos 8 meses de internación de mi papá, su servidor y mi hermano David éramos los que más estábamos ahí por las noches. Cuando vi a ese hombre vomitar coágulos de sangre, secarse las lágrimas del dolor y decir bendito y glorificado sea Dios, dije, qué hombre predecible, qué hombre que Dios puede decir, yo sé lo que Nicola, Ángel, Pedro, Juan, Lucho va a hacer a pesar de la circunstancia. Es Dios diciéndole a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que después de todo lo que le hiciste, él se mantuvo firme? Cuando Dios sabe que sos predecible, te volvés confiable. Cuando un hombre es predecible, un hombre es confiable. Y cuando un hombre es confiable, el cielo se pone a su disposición. Dice que el cielo supo lo que Abel hizo en la tierra. Y Dios dio testimonio de la ofrenda de Abel. Era predecible. Jesús era predecible. Porque dice la Biblia que después del desierto, durante 40 días fue tentado por el diablo, pasados los cuales tuvo hambre y Satanás descargó toda su artillería, pero cuando vio, dice la Biblia, cuando vio Satanás que perdía el tiempo, lo abandonó. Y entonces Jesús volvió en el poder y en la gloria y su fama se difundió sobre la tierra. Cuando te volvés confiable, entonces el cielo puede depositar toda la gloria sobre tus vidas. Porque sabe que no te vas a perder, porque sabe que no te vas a ensoberbecer, porque sabe que no te va a hacer mal. Hay gente que le hizo mal la prosperidad, hay gente que le hizo mal el púlpito, la plataforma. Pero si eran ovejitas y de repente le prestamos la plataforma y parece que las luces de esta plataforma lo noquearon. Entonces no sos confiable. Pero cuando te volvés confiable, te volvés predecible. Y entonces Dios dice, denle a él. Ese sabe lo que va a hacer. No hay problema. ¿Qué pasó? Pasó esto. Ah, pero Arturito, David, Pedro, es confiable. ¿Qué necesita David para hacer la obra? Y necesita esto. ¡Ahí va! Arturo, ahí va. Porque sos un hombre de trayectoria, porque sos confiable. Porque sabe Dios que puede depositar en tu vida la mayor bendición, que no te va a hacer mal. Entonces cuando te volvés confiable, le pasa lo de Abraham. Dios ya conocía lo que iba a hacer Abraham. Y como Dios sabía lo que iba a hacer Abraham, confió en él. Y le dio una nación en la cual serían benditas todas las familias de la tierra y de la cual nació el bendito Hijo de Dios. Y no le hizo mal, porque Dios sabía. Y Dios sabe lo que vas a hacer cuando Dios te pueda depositar la bendición en tus manos, porque te volviste confiable, porque la experiencia te ayudó a entender, porque no hay secretos entre vos y Dios, porque Dios te ha mostrado lo que va a pasar. Y con toda humildad quiero decirle que la única razón por la que estoy en este lugar para decirte lo que te estoy diciendo es porque Dios ya me mostró lo que va a pasar. Y porque en el correr de los años Dios me fue mostrando lo que iba a pasar. Y la instrucción de Dios fue tan clara y tan precisa que me dijo, trabajá sobre las nuevas generaciones. Levantó una nueva generación. Y ahí aquí con el equipo pastoral estamos levantando una nueva generación. Y a los padres de aliento les hablo. Ayúdennos a levantar esta generación. Esta generación será confiable mucho más que la nuestra. Después de todo, el deseo de un padre es que sus hijos sean mejores. Y yo deseo que mis hijos sean mejores que yo. Y yo deseo que los hijos de esta casa sean mejores que nosotros. Que nos superen, que crezcan, que sean confiables, seguros, estables. Cuando un hombre se vuelve confiable, entonces Dios no se avergüenza de levantarse de su trono
y decirle a sus ángeles más escogidos, aquellos que están delante de su trono, dice Apocalipsis que hay serafines, querubines, cantando todo el tiempo. A Dios no le costó decirle a esos ángeles y a esos serafines, miren ese hombre es confiable. ¿Serás confiable? ¿Te abrazarás tanto al Señor que nada te tumbará? ¿Te agarrarás tanto de Dios que aún en la enfermedad, aún cuando la muerte te está tocando y aún cuando lo perdiste todo, te agarrarás tanto de Dios? Gabrielito, si me estás escuchando, Gabrielefa, te agarrarás tanto de Dios. ¿Te acordás esas noches en Uruguay cuando decíamos, si hoy podemos servir a Dios sin nada, ¿qué haremos cuando Dios nos dé? Lo mismo hicimos siempre, Gabriel. Servir a Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Ser predecible te hará confiable y entonces al que tiene se le dará más. Porque fue confiable. Termino diciendo que cada vez que te sueltes de la mano de Dios, conocerás el vacío y la desesperación. Solo hay seguridad en Dios y nada, por nada del mundo te sueltes de su mano. Jesús dijo en la última palabra a sus discípulos, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Termino. Juntos y a la par. Yo me agarro del Señor como Abraham. Y es por eso que el martes va a ser un día especial. El martes los quiero ver a todos. El martes te quiero ver. El martes voy a estar desde las 4 de la tarde para bendecir tus manos. No te vi en casi todo el año. No toqué tus manos en casi todo el año. Yo voy a orar por tus manos, por cada mano que venga a esta casa a buscar esa semilla. Dios le dijo a Abraham, todas las familias que están en ti serán benditas. Y yo declaro que todas las familias de aliento son benditas. Y que la bendición de Dios está sobre esta casa. Sencillamente porque Dios sabía que a pesar del momento extremo, ya sabía nuestra reacción. Por eso te bendigo por cada día que venís a orar a esta casa. De martes a sábado, de 3 de la tarde a 9 de la noche, aquí hay gente clamando a Dios. Y por eso yo te quiero pedir que sigas clamando a Dios. Porque aunque la tierra tiemble, aunque los cimientos del mundo se movilicen, nosotros estaremos seguros, confiados en el Señor, porque estamos agarrados de Dios.